Saludos, doctor. Hoy voy a tocar sobre el tema de fístulas, ¿no? Para comenzar, vamos a hablar sobre las complicaciones de las colecistitis, y dentro de ellas vamos a encontrar lo que son las fístulas, coledocisto duodenal, coledocisto coledociana, coledocisto gástrica, coledocisto colónica. Ya. Dentro de nuestros objetivos planteados viene a ser conocer el tipo de fístulas, identificar las causas de las fístulas, identificar los síntomas que se presentan en estas patologías, ¿no? O en las diferentes fístulas que podamos encontrar. En cuanto a la incidencia de las fístulas pilioentéricas en general en los pacientes con colelitiasis es relativamente baja, es del 0.15 al 8%, y se presentan entre 0.15 y el 5% de todas las cirugías del tracto biliar. La localización más frecuente de los trayectos fistulosos, o la fístula más frecuente que se ve como complicación de la colecistitis, pues es la coledocisto duodenal, que ocupa del 77 al 90%, seguida de la coledocisto colónica, la coledocoduodenal con un 5% y la colecisto gástrica en tan solo un 2%. Bueno, dentro de las causas, como ya lo mencionamos, viene a ser como una complicación más que todo. La mayoría de estas fístulas biliares internas se deben pues a enfermedad biliar crónica, ¿no? La inflamación aguda de la vesícula biliar con la obstrucción del cístico permite que haya una adhesión entre la vesícula biliar y los órganos aledaños, ¿no? Con mayor frecuencia el duodeno, es por eso que la fístula más frecuente es con el duodeno, pero pueden existir también con otros órganos aledaños. La colecistitis aguda recurrente ocasiona trombosis y también isquemia de la pared de la vesícula biliar y de los órganos adyacentes, por lo que da lugar a una lesión y posteriormente una fistulización, ¿no? En cuanto a la clínica, básicamente estos pacientes no suelen tener una clínica propia de una fístula, ¿no? Estos pacientes presentan síntomas de una colecistitis, que generalmente pues es un dolor en el hipocondrio derecho, principalmente en síndrome, en el, principalmente un dolor que incrementa con la ingesta de lo que son alimentos grasos, ¿no? En el punto de Murphy principalmente, si queremos localizar el dolor. Y pues los estudios diagnósticos preoperatorios a menudo no muestran evidencia de fístulas, ¿no? Podemos encontrar sí clínica posterior, ya como la fístula propia, como la aparición de colangitis, cálculos biliares, pérdida de peso, síndrome de malabsorción o hemorragia gastrointestinal, ¿no? En cuanto a los mecanismos de formación de la fístula, pues como le mencionamos, estas fístulas bilioentéricas en general se debe básicamente al impacto del hito o el cálculo en la bolsa de Hartmann, lo que va a generar una serie de procesos inflamatorios subsecuentes y la formación de adherencias perivesiculares, ¿no? Posterior a esto va a haber lo que es la erosión del hito sobre la pared vesicular y los órganos contiguos, ¿no? Lo que va a ocasionar una necrosis y por lo tanto la formación de esta fístula. El proceso inflamatorio crónico vesicular ocasiona atrofia y pérdida de su función. Algunas ilustraciones de estas fístulas, dependiendo a la localización, como en la imagen de acá, apreciamos una colecisto duodenal, que básicamente es la comunicación o la fístula entre la vesícula biliar y lo que es el duodeno, ¿no? También tenemos la colecisto coledociana, que es la comunicación también, pero de la vesícula biliar con el colédoco, que está acá, y básicamente va a conformar lo que posteriormente se llamaría una complicación de síndrome de Mirici, ¿no? Luego tenemos la coledocisto colónica, como podemos apreciar aquí, que viene a ser la comunicación de la vesícula biliar con el colon ascendente o con el ángulo hepático del colon. En cuanto a las conclusiones de fístulas, pues dependiendo del órgano en el cual se dirija las fístulas, tomará el nombre, ¿no? Como mencionamos, la más frecuente es la fístula
coledocisto duodenal, pero también tenemos la coledocisto colónica, la coledocisto gástrica, ¿no? En cuanto a identificar la causa, pues observamos que la principal causa de las fístulas en general es la presencia de litos, cálculos y en sí de la colelitiasis, ¿no? Las fístulas no presentan síntomas patognomónicos, que quiere decir que son propios de las fístulas, por lo que generalmente simulan lo que es la clínica de la colecistitis. Continuando con el segundo tema, que es el síndrome de Mirici, que también es una de las complicaciones de lo que es la colería. Ya. Bueno, ya. Cuando hablamos en nuestros objetivos planteados en el síndrome de Mirici, tenemos que identificar la causa del síndrome de Mirici, conocer los tipos, o en este caso la clasificación, e identificar los métodos diagnósticos y tratamiento. Remontando un poco a la historia del síndrome de Mirici, tenemos que Hans Kerr en 1905 fue el primero en reportar pacientes con obstrucción parcial de la vía biliar principal debido a un cálculo impactado en la vesícula. Pero fue Pablo Luis Mirici quien llamó la atención acerca de esta entidad en su artículo Síndrome del conducto hepático, publicado en 1948. Mirici descubrió un síndrome caracterizado por ictericia obstructiva, básicamente por la compresión de la vía biliar principal y del conducto colédoco. En cuanto a la epidemiología, se reportan también, es raro, ¿no? Porque solo es un 0.7 un 3% de los pacientes con litiasis vesicular que llegan a generar síndrome de Mirici, ¿no? Existe pues una larga historia de los síntomas biliares y también se presentan más en lo que son los adultos sin distinción de raza, pero con predominio en el sexo femenino, mostrándonos así un 50-77% de los casos, ¿no? Afortunadamente, el síndrome de Mirici tipo 1 es la variedad que predomina con un 58.8% y pues que este es de más fácil resolución. En cuanto a la definición, tenemos que el síndrome de Mirici resulta, bueno, como ya lo mencioné, es una complicación, pero en sí resulta por la inflamación aguda y también crónica, ocasionada por un cálculo impactado en lo que es la bolsa de Hartmann, en el bacinete específicamente, ¿no? Como lo vengo mencionando, este es una situación de larga data, ¿no? Es un cuadro crónico en el cual va a venir haciendo lo que es la formación del hito, y conforme a ello pues va a ir presentando los síntomas, ¿no? Como en sus inicios puede ser asintomático, posteriormente va a hacerse ya presentar la sintomatología, que es el dolor en hipocondrio derecho, el punto de Murphy, que se va a complicar post la ingesta de alimentos pero grasos, ¿no? Y ya cuando evoluciona pues a un síndrome de Mirici, como va a haber una compresión de la vía biliar principal, vamos a tener afectaciones a nivel de lo que es hígado, ¿no? A nivel de vía biliar, por lo cual el paciente va a ir presentando un cuadro de ictericia, pero no repentino, sino va a ser de acuerdo a la compresión que este lito genera, ¿no? Bueno, aquí prácticamente el síndrome de Mirici se va a localizar en el bacinete o también en el conducto cístico, y esto va a generar la obstrucción, como le mencioné, tanto parcial o completa de la vía biliar. Y a medida que este proceso inflamatorio avanza, se puede producir obstrucción, necrosis y también pues las fístulas biliares, ¿no? En cuanto a la clasificación del síndrome de Mirici, tenemos 5 tipos, donde principalmente todo este cuadro va a comenzar con una colecistitis crónica, ¿no? Luego va a haber una compresión extrínseca de la vía biliar principal, básicamente ocasionado por el gran lito o cálculo que se ocasiona en el bacinete o en el conducto cístico. Ese sería el tipo 1, ¿no? Nada más la compresión extrínseca de la vía biliar principal. El tipo 2, que ya vienen a ser fístulas colecisto-coledocianas,
vienen a ser el tipo 2 cuando solo va a obstruir un tercio de la luz. Va a haber la fístula, pero obstruye, es una obstrucción parcial, donde solo va a comprometer un tercio de la luz del colédoco. El tipo 3 también sigue siendo una obstrucción parcial, pero esta lleva a comprometer los 2/3 de la luz del colédoco, y el tipo 4 ya es una obstrucción completa, ¿no? Donde va a obstruir todo lo que es el lumen del colédoco. En cuanto al tipo 5 del síndrome de Mirici, aparte de lo que va a haber la fístula coledocisto-coledociana, ya hay fístulas colecistoentéricas, ¿no? Principalmente a duodeno, que pues como lo mencioné anteriormente, es la más frecuente. En cuanto a su etiología, ya lo vimos que es por la litiasis vesicular. Prácticamente esta es una complicación, ¿no? Y la etiopatogenia, pues básicamente es un cuadro crónico donde el lito va a ir creciendo, va a ser un gran cálculo, y este va a impactar en el bacinete y en el conducto cístico, generando así una obstrucción mecánica de la vía biliar principal hasta la erosión a través de la pared vesicular, formando fístulas coledocistobiliares, ¿no? En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, pues para el diagnóstico, en cuanto a la clínica, generalmente es la misma que una colecistitis aguda o una coledocolitiasis, ¿no? Con dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho, que se puede irradiar hacia el dorso, y un cuadro de ictericia no dolorosa. Un cuadro de ictericia progresiva, más que todo, ¿no? Dependiendo a la afectación o a la obstrucción de la vía biliar. También vamos a apreciar colangitis, pancreatitis, y el diagnóstico por estudio de imágenes, que generalmente el ultrasonido, donde se va a apreciar lo que es el hito gigante en el bacinete, por la sombra acústica que se va a observar, y la dilatación de la vía biliar mayor de 7 milímetros, ¿no? También, como otros apoyo al diagnóstico imagenológicos, tenemos la TAC y la colangioresonancia. En cuanto al tratamiento, pues generalmente vamos a optar por una compresión temporal mediante una CEPRE, y vamos a usar un stent biliar que permite ganar tiempo para posteriormente hacer la cirugía, ya que estos procedimientos quirúrgicos sí tienden a complicarse, ¿no? Muchas gracias, doctor. Eso ha sido mi aporte.